Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Hoy quiero proponeros un experimento. De manera paralela a este capítulo del podcast, que en realidad retoma algunas ideas de unos hilos de Twitter que hemos compartido hace algunos días, voy a generar un vídeo que contendrá las slides en las que me voy a basar para contaros el tema que pretendo explicaros hoy. Voy a ver si consigo hacerlo de una manera eficaz y que transmita las ideas, y agradeceré cualquier feedback que me queráis dar al respecto. En el capítulo de esta semana vamos a abordar la segunda parte de los datos que estuvimos viendo en el último capítulo del podcast que grabamos. En ese capítulo, en ese episodio, vimos que el impacto de la crisis COVID en las redes de telecomunicaciones prácticamente ya había sido superado. Prácticamente en todo el mundo, y en especial pues en los territorios que seguimos aquí, España, Latinoamérica. ¿De acuerdo? Y nos quedaba ver cuál estaba siendo el impacto en la dimensión de negocio de esta crisis. En realidad, de momento, tenemos muy pocos datos. Pero bueno, vamos a hacer un intento y vamos a mirar a los datos de portabilidad, tanto móvil como fija, de junio de este año, que son la ventana más reciente que tenemos a lo que ha ocurrido, a lo que está ocurriendo en el mercado. Recordad que los datos de portabilidad son muy ruidosos y que enseñan una foto generalmente distorsionada, porque reflejan con mucha dificultad, por ejemplo, dos de las grandes fuerzas que hay en el mercado, al menos en el español, que es la migración de cobre hacia fibra, y en el móvil la conversión de la base de clientes de voz en una base de clientes de banda ancha móvil. Estas cifras de portabilidad enseñan muy mal estos fenómenos. Pero bueno, son las cifras que tenemos y vamos a darles un vistazo. La primera conclusión es que, bueno, hemos vuelto también en las cifras de negocio, a la situación en la que estábamos antes del confinamiento asociado al COVID. Hemos vuelto a las calles y hemos vuelto a hacer lo que hacíamos. Y es, por citar una fuente, si queréis, que me fascina, es algo parecido a lo que pasó con la industria bananera en 100 años de soledad, que un día estaba y ocupaba todo el espacio, hubo un gran cataclismo y de repente la gente la olvidó, como si nunca hubiera sucedido nada. Bueno, vamos a ver que esto es en parte cierto, y en parte sí vamos a ver algún efecto que yo creo que también es bastante desconcertante y que nos deja preguntas para seguir. Si miramos las cifras de portabilidad IN, es decir, las altas provenientes de portabilidad que cada uno que el total de los operadores en este caso han recibido, vemos que con 511.000 altas en junio de portabilidad móvil net de entrada IN, estamos prácticamente en los mismos niveles de febrero, que corresponden pues, al nivel en el que estaba el mercado desde octubre. Es decir, en volumen no ha habido una explosión. Es posible que ahora en julio la veamos acompañando también al extraño verano en el que estamos inmersos, pero no ha habido una explosión y estamos en niveles pre-COVID. De hecho, si miramos un año atrás, estamos en la práctica bastante más
más abajo que en junio del 2019, porque recordad también que la banda ancha en España es para el verano, ¿no? La banda ancha móvil, como las bicicletas. En fijo, sin embargo, sí vemos un claro impacto, ¿no? Vemos como después de 2 meses de práctica cancelación del mercado de portabilidad, las portabilidades fijas de entrada se subieron hasta los 235.000 altas de entrada para el total de los operadores, lo que sí supone un aumento de casi el 25% con respecto al valor promedio de los últimos 12 meses antes de la portabilidad, antes de la crisis COVID, quiero decir, perdonadme. Así que aquí sí tenemos un claro cambio en fijo y no hay un impacto, más que un impacto agudo que se recupera muy rápidamente y que todavía nos deja por debajo de donde estábamos en móvil. Si miramos, si hacemos un zoom un poco más estrecho, ¿no?, sobre las cifras de portabilidad móvil, tanto las IN, es decir, las de entrada, las que los operadores consiguen capturar, como las netas, es decir, las que entran menos las que salen, vemos que realmente el mercado se ha vuelto a configurar como estaba. Prácticamente no hay cambio de orden. Los que más clientes adquirían siguen siendo los mismos que antes de la crisis, es decir, primero Yoigo, el grupo más móvil, a bastante distancia, a continuación y bastante cerca entre ellos Orange, Vodafone y Telefónica, Movistar, y luego por debajo Lowi, recordad que eso es una marca del grupo Vodafone, y Digi, que es, como sabéis, un operador móvil virtual que opera sobre la red de Telefónica. Si miramos en las cifras netas, en la portabilidad neta, vemos que sigue siendo el mismo equipo de donantes, es decir, operadores que neto ceden clientes, que son Orange, Telefónica y Vodafone, y el mismo grupo de receptores, de largo, el grupo más móvil Yoigo, a continuación Lowi y Digi. Es decir, poco ha cambiado el mercado después de este impacto súbito. Si queréis, y mirando con atención, y ahora vamos a hacer zoom en esas cifras también, vemos que las situaciones de Orange y Movistar pues prácticamente se intercambian, aunque esto después ha venido pasando en los últimos 12 meses. Es decir, que esta salida de la crisis parece haber sido mejor para Telefónica que para Orange. De hecho, podemos incluso comparar directamente las cifras, ambos juegos de cifras, comparando directamente febrero, que fue, digamos, que el último mes previo a la crisis, con junio, que es el primero posterior a la crisis, y vemos efectivamente lo mismo, ¿no? Que en la práctica, tanto en IN como en neto, el único operador que mejora en esta comparación es Movistar. Si queréis, y fijándonos mucho, hay otro efecto secundario de segundo orden, y es que los 5 operadores principales en el mercado de la portabilidad IN ahora agrupan un 83% de esas portabilidades, y en febrero era un 86%, es decir, hay 3 puntos porcentuales que se han ido a otros, que han captado en realidad otros operadores. Eso indica, por una parte, dispersión, y refleja también el hecho de que hay un nuevo jugador con un impacto notable, y luego ya hablaremos de ello, que es Euskaltel, con su nueva marca Virgin, que de alguna forma, y con un impacto muy leve todavía, pues está separando este mercado. Pero insisto, el efecto es poco perceptible y apunta a que
tras un inimaginable batacazo, el mercado se ha reconfigurado exactamente igual que estaba. Hay una foto que nos gusta sacar, que es la gran foto de la portabilidad móvil, que, insisto, ha cambiado poco, ¿no? Después del confinamiento. Es un mercado en el que aproximadamente hay más o menos 88 jugadores, pero en los que relevantes solo son 6, 7, ¿de acuerdo? 3 grandes donantes, que son Orange, Movistar y Vodafone, y 3 grandes receptores, que son el grupo MásMóvil, Lowi, insisto, una marca del grupo Vodafone, donde también se están colgando portabilidades de los operadores móviles virtuales que operan con la red de Vodafone, en particular Fi-Networks. Recordad, los datos de portabilidad son muy ruidosos, hay que tener mucha precaución a la hora de analizarlos. Y en tercer lugar, en cuanto a número de portabilidades netas, pues tenemos a Digi. Si ampliamos este interés y a bastante distancia, pues aparece Euskaltel, que ha escalado esta posición y está justo por delante de otra marca menos conocida como es Aire Networks. A partir de ahí, todos los demás jugadores, insisto, hasta 88, pues tienen un impacto muy leve en el mercado. Y ahora miremos el gran cambio, la sorpresa, que es qué ha pasado en el mercado de la portabilidad fija. Recordad, la portabilidad fija ha estado prácticamente estrangulada 2 meses completos, en abril y mayo, y solo en junio se ha abierto completamente la espita. Recordad también que el número de portabilidades fijas que se obtienen es bastante menor que el número de portabilidades móviles. Y eso abunda en la idea que os señalaba al principio. Las cifras de portabilidad no reflejan, o lo hacen con mucha dificultad, la principal fuerza en el mercado de la fibra, que es la migración intraoperador desde cobre u otra tecnología, esencialmente cobre, hacia fibra. Pero bueno, aquí hay un cambio y es un cambio importante, ¿no? De hecho, es demasiado llamativo. Vemos que en portabilidades netas, Vodafone o Vodafone Ono, que se reportan separados, de hecho, prácticamente se superpone en este mes 6, en junio, al líder habitual del mercado, que continúa siéndolo, que es MásMóvil, ¿no? Con sus distintas marcas, esencialmente MásMóvil en este caso. Y vemos que Movistar Telefónica tiene una salida de menos 80.000 clientes, que de alguna forma son 40.000 salidas adicionales a los valores que venía soportando en febrero o incluso marzo, donde tuvo una afectación menor. Es claramente un incremento muy llamativo, ¿no? Y que nos hace sospechar que ha pasado algo único y difícil de explicar. Si comparamos directamente las cifras de febrero versus junio, pues efectivamente vemos ahí que el movimiento es prácticamente directo desde Movistar Telefónica hacia Vodafone Ono. Y también vemos que efectivamente el grupo MásMóvil ha conseguido mejorar, está en cifras más altas de las de antes de la crisis del confinamiento. Como nos intriga este comportamiento, podemos mirar de alguna forma también los valores de portabilidad de entrada, la IN y la de salida. Y vemos que prácticamente cuadra perfecto. Es decir, el mercado no se ve alterado, mantenemos los mismos órdenes y magnitudes muy similares a las que teníamos, tanto de entrada como salida, en febrero o incluso en marzo.
Y sin embargo, sí vemos un gran repunte de entrada en Vodafone que se corresponde con un gran repunte de salida en Movistar. Mientras que las salidas de Vodafone son ligeramente mayores, pero en la línea de los valores que tenía antes de la crisis. Estamos apuntando a un tipo de conversión, tal vez algún error, a algo que desde luego nos inquieta. Pero este es el gran cambio que estamos viendo en el mercado después de todos estos meses de confinamiento. Hay algo más, evidentemente, y es que hay un nuevo jugador. Virgin lanzó su marca pues ya saliendo de la fase más dura del confinamiento y efectivamente eso está teniendo un impacto en las cifras si se las compara con las cifras que venía obteniendo Euskaltel pues antes de la crisis. El impacto es notable en móvil, pues estamos hablando de que ha obtenido 20.762 portabilidades de entrada, ¿vale? Lo cual pues está muy lejos de las casi 140.000 que obtiene Yoigo y está también por debajo de las que obtiene Digi, pero desde luego es un cambio más que significativo en sus prestaciones. En fijo, el salto es todavía más acusado, aunque recordad, las cifras de portabilidad fija son siempre menores, y recordad este efecto que comentábamos, y consigue 8.107 portabilidades de fijo, lo cual lo coloca netamente por encima, ¿no?, de Digi y a una distancia muy grande, digamos que todavía de las casi 50.000 que consigue más móvil. ¿De acuerdo? Pero efectivamente sí vemos un nuevo jugador que empieza a tener algún impacto. Eso nos lleva a preguntarnos si esta va a ser la batalla que vamos a ver en los próximos meses en este segmento del mercado. ¿Y con quién está llamado a competir Virgin? Si con MásMóvil, de la que está muy lejos, digamos que todavía, o con Digi, cuyas cifras sí tiene en este momento una relación no más cercana. Es difícil saberlo y los datos no son más que indicaciones en este momento, pero desde luego tenemos un nuevo jugador. Así que, en resumen, y por ir a la conclusión, el impacto de la crisis asociada al COVID en el mercado de las telecomunicaciones, en particular en España, parece haber pasado o estar muy próximo a pasar. Hemos visto, y ya lo decíamos en el episodio anterior, que se trata de un impacto agudo, severo, pero muy contenido en el tiempo, y en junio el mercado se está comportando de manera muy similar a como lo hacía en febrero. Hay muchas cosas, muchas oportunidades de cambio que podrían haberse sustanciado durante estos meses. Algún día hablaremos de ellas, pero que parece que el mercado está consiguiendo esquivar y estamos enfocados en seguir haciendo lo que hacíamos. Y hay un nuevo jugador, Virgin, que efectivamente pues está teniendo un impacto que todavía es muy pequeño y de cuya estrategia y desempeño va a depender buena parte del comportamiento del mercado en los próximos meses. De hecho, me atrevería a decir que va a depender más de esto en este momento que del efecto de la crisis COVID que, insisto, parece que se ha superado. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y nos oímos próximamente. Gracias, saludos.